entonces que ese texto que dice la Escritura, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? El Señor está aquí. Yo noto un poquito de vergüenza, pena, tristeza, porque no están los demás, ¿no? Qué bonito fuera que estén llenas de iglesias. Pero no siempre, hermanos, todos están en el mismo nivel espiritual. La Biblia dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Eso demuestra el cumplimiento de la Escritura. No solamente pasa aquí, pasa, hermanos, en todas las iglesias, hermanos, donde se trata de mantener la sana doctrina. Hay muchas iglesias donde hay mucha gente, pero solamente es algarabía, ¿no? Mucha emoción. Nada de palabra, nada de doctrina, nada de fundamento, nada de santidad, nada, hermano, de lo que la Escritura nos dice que hagamos. El diablo siempre trata de desanimar a las iglesias de sana doctrina. Por eso que usted tiene que aprender algo. Nosotros tenemos que aprender que nuestro gozo no depende, hermano, de las personas. Yo cuando era todavía un creyente me sentaba ahí, yo no iba porque los hermanos iban, o yo no iba por el pastor. Yo iba a la casa del Señor porque sabía que el Señor estaba en su casa, porque es su casa, con los brazos abiertos para recibir. Entonces yo siempre he puesto eso. Por eso que mucha gente a veces se desanima porque no ven a los demás hermanos, se desalienta. ¿Y por qué? Porque muchos cristianos solamente se mueven en las emociones, en los sentimientos. Si aquí hubiese habido una persona, yo igual predico a una persona que predico a 200, 300, 1000 personas. Para mí es lo mismo. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante, con el respeto de ustedes, lo más importante es que el Señor está aquí. Él está aquí siempre. Y ustedes tengan siempre presente que usted siempre tiene que gozarse, alegrarse, decir gloria a Dios, aleluya, sabiendo que usted no depende de los demás. Mucha gente dice, usted va, yo no voy. No, y mucha gente se mueve así por emociones. Por eso que Dios no les honra, por eso que Dios no los bendice. Recuerde que el que está aquí, el que murió por nosotros, es Jesucristo, ¿verdad? Él es el que murió por nosotros, Él es el que nos dio la vida, Él es el que nos llamó un día. No lo llamó el pastor, no lo llamó su amigo, le llamó Jesucristo. Él nos ha llamado y por lo tanto usted tiene que ir con gozo, hermanos, con alegría siempre. No, para mí predicar a uno es lo mismo. Para mí yo me gozo. ¿Por qué? Porque sé que el Señor está presente, ¿verdad? El Señor está presente. Muchas veces usted se va a sentir solo. Es más, aprenda que los desiertos se pasan solos. Cuando el Señor te va a pasar por el proceso, por las pruebas, no va a estar el pastor, no va a estar los hermanos, no va a estar hasta la familia, te va a abandonar. Por eso uno tiene que siempre aprender a depender de Dios. Que Dios esté presente para mí me basta. Puede faltar mi esposa, mis hijos, mis padres. Basta que esté el Señor, porque con el Señor lo tengo todo. Y algo que también me enseñó el Señor, me hizo leer ese versículo, no leerlo, me hizo leerlo varias veces. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Pero a veces uno se encontraba solo, hermano Víctor. A veces uno se encuentra solo, no hay nadie más. No, y yo digo, pero aquí estoy yo solo. El Señor le dijo, no estás tú solo. Recuerda que dentro de ti hay alguien, hay una persona. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Son 2, ¿verdad? Tú y el Espíritu Santo son 2. Por lo tanto, yo también me sumo. Entonces yo también estoy ahí en medio. O sea que no necesito de nadie más, de ninguna otra persona, porque donde están 2, dice mínimo el Señor pide 2. Yo y el Espíritu Santo ya somos 2. Por lo tanto, el Señor Jesucristo ya también está en donde, hermanos, en cualquier reunión donde yo esté, el Señor está ahí. Y ese tiene que ser el gozo nuestro. Por eso usted, hermano, haya gente, no haya gente, gócese, alabe, regocíjese, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es, hermano, el quien está presente y por Él venimos. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema, y voy a dejar de momento de lado la enseñanza que estamos llevando sobre los frutos o el cultivo fructífero. Hoy vamos a ver como título, ponga ahí, debilitados, angustiados y con poco ánimo. Porque así, hermanos, están muchos cristianos dentro de las congregaciones. Mucha gente en el camino cristiano se debilita, otros están pasando sus pruebas, están con angustias, y otros tienen poco ánimo, ya no quieren continuar a la junta, están yendo a congregar, hermanos, están dando los últimos aleteos. ¿Usted ha visto cuando matan un gallo, una gallina, lo torcen el cuello, que es la gallina, dan los últimos aleteos, ¿no? Antes de morir. Así están muchos cristianos que a la junta ya están yendo a la iglesia. Pero por eso Dios, a través de su palabra, en este día nos va a animar, nos va a exhortar
a que nosotros no nos debilitemos, no nos angustiemos, no tengamos poco ánimo. Vamos a la Biblia, 2 de Corintios capítulo 12, verso 10. Desde aquí, Pedregal Pinzos, damos un saludo cordial a la Iglesia de Cristo El Salvador. Filial Pinzos hace un saludo cordial a todos los hermanos que nos están mirando a través de las diferentes redes sociales, a través del canal Edgar Cruz Ministries, a través del Predicador de la Cruz, el Evangelio de la Cruz, la Biblia Responde, la Asociación de Iglesias Unidas y el canal también de la Iglesia de Cristo El Salvador. Estamos siempre transmitiendo diferentes plataformas. Nos ponemos en pie, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Vamos a ver un montón de textos bíblicos. Yo solamente voy a pedir que usted lo anote con su lapicero y su cuaderno, anote el texto nada más, porque mientras va a buscar lo que se va a demorar. Yo voy a correr para que usted lleve todos estos textos bíblicos, estas perlas preciosas, y usted lo puede estudiar en su casa. Y cuando usted se sienta debilitado, cuando el mundo le haya abandonado, cuando todo le dé la espalda y usted se sienta solo y quiere volverse para el mundo, usted abra su cuaderno y lea en los textos bíblicos. El Señor le va a llenar de bendición su vida, de paz, gozo y felicidad. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 10, lo tenemos, dice de la siguiente manera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Me humillo ante tu presencia, reconociendo que tú estás presente en este lugar. Padre mío, seas tú usando este barro, bendito Padre, para que nos ministres tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Traspasa los corazones de mis hermanos, de los amigos que están conectados a través de las redes sociales. Mucha gente se ha debilitado, mucha gente está desanimada, mucha gente está pasando sus pruebas, sus angustias, sus tribulaciones. Padre, que tu palabra en esta hora los exhorte y los llame, Padre mío, a volver, Señor Dios mío, a marchar hacia adelante. Dales ánimo, Padre mío, fortalécelo por medio de tu palabra. Reprendemos, Señor Dios mío, toda obra del diablo, declaramos inoperante todo poder y imaginación del maligno, y llena, Señor Dios mío, de gozo, de paz, de sabiduría a tu pueblo en esta hora por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, declaramos tu victoria. Amén. Amén y amén. Tome su asiento, ahora sí, présteme atención. Gloria a Jesús. Présteme atención. Si se siente el sueño, se pone en pie. Ya no me voy a molestar. Bien, quiero que ustedes entiendan, mis amados hermanos, ustedes que están fieles aquí, los 4 que siempre les encuentro. Gloria a Dios. Algunos los hermanos van y vienen, pero ustedes que permanecen deben ser como columnas, hermanos, en esta iglesia. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Los que permanecen hasta el final son los llamados. Mucha gente a veces, cuando pasa estos procesos, mucha gente a veces va y corre y busca otra iglesia. Ese es el peor error que un cristiano puede hacer. La Biblia nos enseña que donde Dios nos pone, de ahí no podemos salir. Solamente salimos muertos, o salimos cuando Cristo venga, ¿verdad? Mucha gente que va de iglesia en iglesia jamás será bendecida, jamás será respaldada por Dios. Es como si pasara un problema en tu casa. No, pasa un problema en tu casa. Yo le pregunto, si usted pasa un problema en su casa, ¿usted ese día se va a dormir a la casa del vecino? No, si no hay que estar loco, ¿no? Si hay problema en tu casa, tú igual tienes que ir a tu casa, porque es tu casa. Pero muchos cristianos no, cuando pasan problemas, son los débiles, siempre los inmaduros, son los primeros que salen volando, ¿no? El cristiano está aquí, hermano, no hay vuelta atrás. Uno no puede irse. La iglesia central ha pasado un montón de problemas. El diablo ha querido destruirla, dividirla. Hasta el día de hoy siempre luchamos con brujos, con satanistas. Mucha gente, hermano, nos odia, nos han dicho que nos van a matar y tantas cosas, pero ahí seguimos año tras año, porque nosotros dependemos de Dios. Uno tiene que aprender a, hermanos, afianzarse en la palabra, porque la palabra es la que nos llena de ánimo. Yo espero que me anime mi esposa, que me animen los hermanos. No, desde que me he convertido jamás he agachado la cabeza. 17 años jamás, hermanos, inclinado, he pedido, hermanos, ayuda a alguien. ¿Por qué? Porque a donde yo voy, hermanos, es al Padre, es al Señor Jesucristo, es al Espíritu Santo. Ahí es donde uno tiene que correr en cualquier circunstancia en nuestra vida. Usted tiene que aprender muchas cosas. Escúchenme, lo primero es que ustedes tienen que entender que va a haber momentos en nuestra vida que solo deseamos muchas veces tirar la toalla. Vamos a querer renunciar en este camino, dejarlo todo, porque cargamos una gran carga. Ser cristiano no es fácil. La Biblia dice que es un camino para valientes. Los cobardes son los primeros que salen volando.
perfecta, no lo hay, ni siquiera en lo que nos está mirando. Si usted se va a otra iglesia, no comete el error de hacer eso porque la va a arruinar. Porque recuerde, donde Dios nos llama, ahí permanecemos hasta que la trompeta suene o hasta que, hermanos, nosotros, Dios nos llame a su presencia. Eso nosotros debemos aprender. La gente puede irse a un momento en la iglesia donde nos hemos quedado solos, y ahí hemos estado, y Dios ha sido fiel, porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Yo quiero que usted entienda, el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que usted va a vivir una vida de gozo, de alegría, que todo va a ser bendición, que todo va a ser una paz, una alegría, una felicidad. Mentira. El día que tú te conviertes a Cristo, ese día van a empezar tus problemas realmente, y conforme pasa el tiempo va a haber un montón de problemas que van a surgir dentro de las congregaciones, y es por eso que muchas veces la gente a veces quiere renunciar, quiere dejarlo todo, quiere tirar la toalla. Usted ha visto que hay muchos pastores que han dejado el pastorado. Hay un pastor, usted sabía que hay pastores que se han suicidado, se han matado por la tanta carga, por la tanta presión. En Estados Unidos, hermano, a diario se ve esos pastores quitándose la vida. En Brasil, usted no sé si ve noticias cristianas. La gente en este tiempo ve solamente, los cristianos deberían aprender muchas cosas de noticias cristianas. Vemos cosas que pasan en el mundo secular, a nosotros nos compete lo que es el mundo espiritual, las cosas, hermano, que nos edifican. Está sucediendo en este último tiempo. Usted lo sabía, la vez pasada un pastor dejó una carta a su iglesia, y escribió su carta y se suicidó, ¿no? Cuando se fue lecturada esa carta, hermano, la iglesia empezó a llorar. Recién lloraron a su pastor, recién empezaron a valorarlo cuando ya él se había quitado la vida por la tanta carga y presión que un pastor o un líder tiene que afrontar. Por eso que cuando usted venga el desánimo, el desaliento, y usted no quiera tirar la toalla, nosotros cargamos una gran carga, un peso enorme, un peso que no lo va a llevar ni siquiera el presidente de la República. Lleva el peso que nosotros llevamos, porque nosotros llevamos un peso espiritual, una carga espiritual. Recuerde que nosotros estamos luchando contra el mundo entero. ¿Quién lucha contra el mundo? Nadie, ¿verdad? La gente lucha contra algunos enemigos. Nosotros los cristianos luchamos contra el mundo entero, luchamos contra el diablo, luchamos contra nuestra propia carne. La carga que nosotros llevamos. No es fácil ser cristiano, no es fácil vivir en santidad, no es fácil hacer lo que Dios manda. Nosotros mismos tenemos dentro, hermanos, Dios tiene que tratar con nosotros cada día. Es por eso que la carga siempre es grande, pero nosotros debemos entender que no debemos dejarnos llevar por nuestros pensamientos, ni por nuestros sentimientos, ni por nuestras emociones. No se deje llevar. Cuando usted venga el desánimo, el desaliento, el cansancio, usted no se recuerde que el cristiano no se mueve por lo que uno piensa o por lo que uno siente. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que va para el cielo, esa gente se mueve por la palabra. Nosotros nos movemos por lo que la Biblia dice. Mi cuerpo puede estar cansado, nosotros nos podemos desanimar. Muchas veces a mí me han dejado solo, hermano, pero nosotros hemos continuado, no nos hemos desanimado. Conmigo se han convertido mucha gente, se bautizaron mucha gente. La gente antes que estaba después, hermano, antes que mí en la iglesia, se han ido al mundo. Mucha gente ya no está, mucha gente ha partido. ¿Por qué? Porque se desanimaron, no aprendieron a vivir por la palabra, a moverse por la palabra. Y ese es el peor error de todo cristiano. Nosotros tenemos, hermanos, algo o a alguien que el mundo no tiene. Nosotros tenemos a Jesucristo. Hermanos, la Biblia dice: si tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. A veces ha habido casos, hermanos, en que las esposas han abandonado a su esposo, o a veces al revés, los esposos han abandonado a las esposas, hermanos, y cuando sucede eso, el matrimonio empieza a destruirse. ¿Qué hace el cónyuge que se queda solo? Se vuelve para atrás, se vuelve el mundo. ¿Por qué? Porque su esposa retrocedió, porque su esposo retrocedió. Pero entonces eso demuestra que nunca fue del Señor. Porque cuando alguien es del Señor, pase lo que pase, te puede dejar tu esposa, te puede sacar la vuelta, te puede, hermano, dejar sin herencia, tus padres, puede pasar un montón de cosas, pero el que es de Cristo permanece. Porque la prueba que Dios nos llamó es que vamos a permanecer hasta el final. No importa qué es lo que venga a nuestra vida, el Hijo de Dios, el que realmente nació de nuevo, el que el Dios eterno lo llamó, va a permanecer. No importa cuánto sufra, no importa cuánto llore, no importa si se queda solo, no importa si los demás se han ido, no le interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que Dios permanezca con nosotros. Si Dios nos abandona, ahí sí perdemos todo. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene, tenemos a Jesucristo. Jesucristo prometió algo, hermanos, a nosotros, nos prometió llevar nuestras cargas. Y ese es el problema, que muchos cristianos no le dejan
dejan que el Señor lleve sus cargas. Es por eso que ya no resisten, ya no aguantan, ya no pueden caminar y se desaniman y se desalientan. Aquí el apóstol Pablo le escribe a toda la iglesia de Corinto y les exhorta. Mira, Pablo dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, mira, ¿dónde miraba Pablo? Pablo dice que miraba el amor de Cristo. Dice él: me gozo en mis o en las debilidades. ¿Acaso Pablo era Superman? No, Pablo tenía muchos errores, Pablo tenía muchos defectos, Pablo tenía como usted y como yo. Pablo de repente no tenía un buen carro, una buena casa, hermano, pero Pablo en sus debilidades, en sus limitaciones, dice la Biblia que él se gozaba. ¿Por qué? A pesar que pasaba mal, a pesar que a veces pasaba hambre, a veces no tenía, hermano, para comer, a veces no tenía buena ropa, usaba siempre la misma ropa. Pablo dice que él se gozaba en sus debilidades. ¿Por qué? Porque su amor por Dios estaba por encima de todas las cosas. Él no miraba las circunstancias. ¿Cuál es, hermano Víctor, cuál es el primer mandamiento en la Biblia? ¿Cuál es el primer mandamiento? Honrar a Dios. Honrar a Dios. Hermano Alvarado, amarás, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. El primer y más grande mandamiento es amar a Dios por encima de tu esposo, por encima de tu esposa, por encima de tus hijos, por encima de tus padres, por encima de ti mismo. Cuando tú mantienes a Dios en primer lugar, entonces todas las cosas van a fluir. Ese es el primer y más grande mandamiento. Vemos que Pablo fue extraordinario desde que se convirtió. Hermano, hizo lo que los demás apóstoles no hicieron. Mira, ¿cuántos apóstoles subieron? Hermano Pedro, ¿cuántos apóstoles eran? 12 apóstoles. Pregunto, ¿dónde está la carta de Tomás? ¿Existe la carta de Tomás? ¿Tomás era apóstol, sí o no? No hay, no está. ¿Dónde está la hermana la carta de Felipe? No hay. No existe tampoco. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la diferencia entre ellos y el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo fue el último en convertir, el último de los apóstoles, el último apóstol. Exactamente, él es el último apóstol, él es nuestro apóstol, ya no más apóstoles, él es el apóstol de todos los gentiles, no, él es nuestro apóstol. ¿Sabe por qué Pablo destacó por encima de los demás? Porque Pablo se convirtió de verdad, amó a Dios por encima de todas las cosas, y ese es el secreto, amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué pasaría si tu mujer te abandona? ¿Qué pasaría si tus hijos te abandonan? ¿Qué pasaría si perdieras el trabajo? ¿Qué pasaría si te diera una enfermedad terminal, cáncer? ¿Seguirías amando a Dios? ¿Qué pasaría si ya no pudieras caminar? ¿Seguirías amando a Dios? El amor de Dios, hermanos, es el que nos mueve hacia adelante. El apóstol Pablo dice: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Yo soy humano, tengo muchas debilidades. Por eso que en mis debilidades, en mis limitaciones, yo me gozo. ¿Qué más? En las afrentas, la gente le cuestionaba a Pablo, la gente le insultaba a Pablo, la gente le injuriaba a Pablo, la gente le daba la espalda a Pablo. Pero Pablo en sus afrentas se gozaba. Hoy los cristianos le dicen algo, la hermana le mira medio mal, ya no quiere venir a la iglesia. La vez pasada una hermana se resintió conmigo porque no fue su cumpleaños. Imagínate, la hermana estaba molesta meses y yo ni sabía que ella estaba molesta ahí y cantaba: me voy con él, me voy, no sé con quién él seguía, pero porque se moría en esa condición de resentimiento, de ira, se iba a ir al infierno, hermano. Molesta, ¿por qué? Porque no fui a su cumpleaños. ¿Dónde estaba? Estaba predicando, pues, hermano. ¿No te cree que yo pierdo el tiempo, hermano? Yo tengo que estar predicando. Había un cumpleaños de mi familia, de mis hijos. Yo estaba en la iglesia predicando. Porque lo primero para mí, yo ahorita podría estar en casa con mi familia, ¿no? Pero lo primero para mí es Dios. Yo vengo a este lugar no por el pastor Zacarías, yo vengo a este lugar por Dios, porque Dios está aquí y por ustedes también. El que ama a Dios, la Biblia dice, Dios lo va a honrar. El amor hacia Dios te va a mover a hacer cualquier cosa, no importa tus circunstancias, no importa, hermano Víctor, tus problemas. El amor por Dios te va a mover hacia adelante.
Cuando tú ya no quieras caminar, cuando digas ya no aguanto más, muchos problemas hay en la iglesia, ya hasta aquí nada más, el amor por Dios te va a empujar hacia adelante. Y eso va a demostrar que realmente Dios te llamó. Pablo dice, yo me gozo en las debilidades. 1, 2, me gozo en las afrentas. 3, en mis necesidades. ¿Sabía que Pablo no tenía a veces para comer? ¿Sabía o no sabía? Cuando hay comida todo es bonito, pero a veces no va a haber comida. Y era apóstol, no como los apóstoles de este tiempo, ¿no? Que son millonarios que comen manjar y se visten un traje, hermano, de $3,000. Mira, todos los trajes son regalados. Dios toca los corazones. La gente piensa que no tiene plata, no, regalado. Todo Dios le toca los corazones. Porque Dios honra al que le honra. Cuando tú honras a Dios, Dios te honra, hermano. El apóstol Pablo tenía muchas necesidades. Y a veces tenía que trabajar porque no tenía para comer. ¿Sabes que el apóstol Pablo, cuál era el trabajo, hermano, hablado del apóstol Pablo? ¿De qué trabajaba? En la Biblia lo menciona. ¿Qué hacía? Muy bien, tiene 20, mi hermano Alvarado. Trabajaba, pero si era el apóstol, los apóstoles de hoy no, los apóstoles de hoy no querían hacer nada. El apóstol Pablo, el mayor apóstol que ha pisado esta tierra, trabajaba porque no tenía para comer. Él tenía un montón de necesidades. Hoy lo que ya no, me falta para el trabajo, ya no voy, trabajo de noche, doble turno. ¿Y Dios? O sea, ¿y dónde está tu amor por Dios? Es que yo tengo necesidades. La Biblia dice, los pájaros del campo no trabajan ni siembran, pero ni a uno de ellos Dios les deja sin alimentos. A muchos que no les falta la fe. La fe. A mí me botaron del trabajo. El Dios dijo, ya, de aquí ya te vas a dejar la iglesia, vas a dar presbiterio, te vas a ir a buscar trabajo por otro lado porque ya no hay trabajo. Y ahora, ¿y las deudas del banco, mantener a la familia, ¿de dónde van? Es que Dios, hermano, Dios jamás va a dejar a sus hijos. ¿Lo entienden? Cuando tú amas a Dios por encima de todas las cosas, aún en tus necesidades, aún tú sigues amando a Dios. Dios es el que te abre las puertas, y cuando Dios abre las puertas, nadie lo cierra. Eso tú tienes que aprender. Pablo, mira, pasaba debilidades, pasaba afrentas, necesidades. 4, persecuciones, dice. ¿Usted cree que usted era como el apóstol Pablo? Al apóstol Pablo le perseguían para matarlo. Hoy la gente, hermano, ¿quién le persigue a usted? Nadie. Al apóstol Pablo intentaron matarlo un montón de veces. Al apóstol Pablo le metieron a la cárcel. Al apóstol Pablo lo flagelaron. Hoy no, hoy servir a Cristo, hermano, es fácil, sencillo. Cualquiera puede ir a la iglesia, ¿no? Antes para servir a Cristo, hermano, era peligro de muerte. Pero aún así, en sus persecuciones, el apóstol Pablo seguía amando a su Dios. ¿Qué más? 5, en las angustias. Es que a veces nos angustiamos, ¿no? Cuando un ser querido se está enfermo y de repente la muerte está ahí, uno se aflige, uno se angustia, empieza a llorar, se desespera. Yo les he contado, ¿no? Mi hijo tiene 7 operaciones. Nadie, ningún doctor me dijo que él iba a vivir. Pensaban que iba a morir. Con tan solo 2 años ya tenía tantas operaciones, le abrieron el corazón. Yo he peleado con la muerte, hermano. Yo sé que es estar en angustia. Cuando los doctores dijeron, llama a su esposa para que se despida, el niño había dejado de respirar, yo me quedé en la cama, la muerte estaba a un lado, yo estaba ahí, y luchamos por mi hijo. Yo me pude haber empezado a llorar, a desesperar, a gritar, pero yo conozco la palabra. La palabra, y nosotros escuchamos cerca de media hora, los doctores corrían de allá para acá, no se podía hacer más nada. A la media hora mi hijo volvió. Estaba solo en la ciudad de Trujillo, ahí, 1 mes internado con él dentro del hospital. No estaba nadie, los procesos pasamos nosotros solos. Nadie va a estar contigo. Solos pasamos los procesos. Pero aún en nuestras angustias, Dios es fiel. A usted tiene que aprender a servir a Dios por propia convicción, no porque el pastor está, si no está el pastor, la gente se desvía. Usted no viene por el pastor, usted no viene por el hermano, usted viene por el Señor. El Señor está aquí. Si usted entiende este principio, mañana Dios lo va a honrar. Porque el que bendice no es el pastor, es Dios el que bendice, ¿no? Y Dios te está mirando todos los días. ¿Usted cree? Yo nunca me he faltado un culto desde que me convertí. Cuando no estoy en iglesia, estoy en otra iglesia. O estoy haciendo algo, o estoy en el canal, o estoy haciendo las prédicas. Usted
tiene que aprender que Dios lo está mirando, que Dios lo está observando, que Dios, hermano, un día le va a honrar en público, lo va a poner en alto. Yo jamás pensé tener eso, yo jamás pensé muchas cosas. Yo jamás pensé llegar a ser pastor, a ser evangelista, a ser maestro, a ser presbítero, a ser presidente de una asociación. Jamás lo pensé. Jamás estuvo eso en mi mente. Pero la Biblia dice que Dios honra tu fidelidad. Si tú eres fiel, no importa tu condición, no importa tu edad, no importa de dónde has venido. Dios es el que abre las puertas, y cuando Dios abre, nadie la cierra. El apóstol Pablo pasaba necesidades, pasaba persecuciones, angustias. El apóstol Pablo aprendió esto y eso debería marcarlo en su Biblia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. O sea, el apóstol Pablo entendía que él era un ser humano. El apóstol Pablo no era ni alto, era bajito como nosotros, ¿no? Él era débil, él entendía que era débil. Pero así como era débil, su fuerza no venía de él. La fuerza que lo impulsaba el apóstol Pablo era el Señor. Por eso dice, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él era fuerte no por él era fuerte por el Señor. El Señor que estaba dentro de él, vivía apasionado por él, por eso que salía adelante. La Biblia dice que el apóstol Pablo, sus mismos discípulos lo abandonaron. Cuando Pablo fue a la cárcel, nadie estuvo con él. Ni su familia se acordó de él, ni sus discípulos, al que él capacitó, lo abandonaron. ¿Sabían de eso? Al apóstol Pablo lo abandonaron muchas veces. Si usted entendiera, usted hubiese leído la Biblia, usted entendiera que el apóstol Pablo pisó realmente la tierra y supo que es sufrir, que es padecer. Pero al final él escribió antes de morir. ¿Se acuerdan? Él escribió, el apóstol Pablo antes de morir, la frase que le escribió en la cárcel antes de morir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está segura la corona de justicia, el cual me dará el Señor justo. Y no solamente a mí, dijo el apóstol Pablo, sino a todos los que le aman. Interesante, ¿no? El apóstol Pablo sabía que iba a morir, pero él ya había terminado lo que Dios le había dicho que haga. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para algo. Y usted no se puede ir de esta tierra, de este mundo, sin terminar el trabajo por el cual Dios le ha llamado. Si usted se va sin terminar, usted le va a dar cuenta a Dios. Y hay muchos cristianos, la tristeza de hermanos es que muchos cristianos mueren sin ni siquiera haber empezado. Hay muchos cristianos que se van de este mundo sin haber hecho nada para Dios. Es una vergüenza. Yo soy el llamado que Dios me ha hecho, ¿no? Nosotros hemos ganado miles de almas, hemos predicado por todo lugar, hemos ganado almas, miles, hemos perdido la cuenta cuánta gente. Cada uno tiene su llamado y usted tiene que primero descubrir su llamado y cumplir su llamado. Usted tiene que entender, hemos pisado plataformas, hemos ido campañas, no sé cuántas campañas hemos tenido desde el tiempo que predicamos y la gente, hermano, se convierte, pasa a convertirse llorando. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios está buscando al pecador y cada uno de nosotros necesitamos entender eso, que nosotros, hermanos, hemos sido llamados por Él. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a usted. Yo le pregunto, ¿acaso Jesús se equivocó con eligiéndonos? Él pudo haber escogido a otro, pero le escogió al hermano Pedro, escogió al hermano Alvarado, sabía sus limitaciones, sabía sus defectos, pero aún así decidió llamarnos. ¿Lo entienden? Dios nunca se equivoca, nosotros nos equivocamos. Así que cuando usted se desanime, tenga poco ánimo, recuerde que el apóstol Pablo pasó peores cosas que usted. ¿Quién se compara con lo que pasó el apóstol Pablo? ¿Quién se compara con lo que pasó el hermano Job? Mucha gente dice, no, hermano, yo tengo un montón de problemas. Nadie tiene los problemas que yo. ¿Usted sabe lo que padeció Job? A Job, hermano, no se le murió un hijo. A Job se le murió los días de cantazo en uno solo. Todos se murieron. Job, el más pudiente, más millonario, lo perdió todo. Su mujer le dejó, lo abandonó, sus amigos lo traicionaron. Pero aún así Job dijo, maldijo a Dios. No. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así
tenemos que nosotros servir a Dios. Nunca se desanimen, nunca se desaliente. A nosotros, hermanos, nos han traicionado. Hermanos, gente que trabaja, la gente nos traiciona, nos va a apuñalar, pero usted tiene que aprender que usted se mueve por Dios, que usted vive por Dios, que usted sirve a Dios, no le sirve a los hombres. Usted tiene que continuar hacia adelante. Vaya conmigo a 1 Corintios 10:12. Usted tiene que resistir hasta el gran día. ¿Cuál es el gran día, hermanita? ¿Cuál es el gran día? ¿Cuál es el gran día que nosotros estamos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. Ese es el día que nosotros estamos esperando. 1 Corintios 10:12 al 13 dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque hay mucha gente orgullosa que piensa que nunca va a caer. Tengan cuidado, tengan cuidado. Han caído siervos, cayó el rey David, cayeron grandes hombres de Dios, cayó Salomón, no ha habido nadie como Salomón de sabio, cayó. No ha habido hombre más fuerte que Sansón, cayó. No ha habido nadie que ame a Dios como David, cayó. Por eso el que mire estar fuerte, o el que piensa estar firme, mire que no caiga, no se enorgullezca, ¿ok? Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Porque mucha gente dice: ya no puedo más, hermano, ya no puedo. Si puedes. Dios sabe que tú puedes. Por eso que Dios ha permitido muchas cosas en nuestra vida. Dios sabe. Présteme atención. Cuando yo estuve pasando mi proceso, de los tantos procesos que hemos pasado, cuando no había nadie, recibí una llamada de Tunis. Un pastor me llamó. Solamente me dijo estas palabras cuando yo estaba muriéndome por dentro. El pastor me dijo: siervo, el Señor prueba a sus mejores guerreros, le da las mejores batallas. A sus mejores guerreros le da las mejores batallas, las batallas más grandes, porque son sus mejores guerreros. Cuando él me dijo eso, empecé a llorar. Porque a veces pasamos tantas cosas, la carga es tan grande que uno piensa que ya no va a resistir, pero Dios nos permite pasar muchas cosas, porque Dios sabe que nosotros podemos resistir. Porque lo que pasa es que a veces que nosotros somos cobardes y no queremos continuar, pero Dios sabe por qué permite las cosas. La Biblia dice que ni aún las hojas, hermanos, de los árboles caen al suelo sin la voluntad de Dios. Toda prueba, todo proceso viene en nuestra vida porque Dios lo permite. Dios sabe tus limitaciones, Dios sabe tus problemas, Dios sabe tus necesidades. El problema es que nosotros no aprendemos a confiar y a esperar en Dios. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Dice aquí: fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Dios te prueba hasta donde tú puedes llegar. Más allá, Dios no va a dejar que sea probado. Así que usted diga: no, ¿hasta cuándo? No, espera. Dios sabe hasta dónde puede resistir. Cuando tú ya no puedes, recién Dios entra en acción, recién Dios ora. Algo que usted tiene que aprender, otro día aprenda. Primero usted hace lo que a usted le toca hacer, y luego Dios hace lo que a Dios le toca hacer. Aprenda eso. Dios jamás hará su parte si primero usted no hace la suya. Es un principio que está en la Biblia, porque Dios no llama a haraganes, ociosos, cobardes. Es más, la Biblia dice en Apocalipsis, ¿se acuerda? 21:8, en la lista de los que van a ir al infierno, ¿quién es el cabeza? Los cobardes. No los que ya no aguantan, no, hasta aquí más, ya no más. Cobarde. El cobarde dice: no, yo no puedo, renuncio. Hay gente que me dice: yo te dejo el cargo. Deja el cargo. Dile al Señor, a mí no me digas nada. Al Señor. Dile al Señor: renuncio. Para que veas que Dios te va a hacer. Aquí, hermano, no hay renuncia. Hay una alabanza que dice: si has puesto tu mano en el arado, ya no veas marcha atrás. Tenemos que continuar hacia adelante. Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Por lo tanto, no te puedes debilitar. ¿Qué es un debilitado? Un debilitado es aquel que no tiene fuerza para continuar ni para luchar, por la carga y el cansancio. Es que nosotros nos vamos a cansar porque somos
somos humanos, no somos supermanes. Por eso que mucha gente se debilita. Pero mira lo que dice Dios, Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú te sientes débil y dices yo no puedo, recuerda que el Señor te ha dicho: si tú estás cansado, estás trabajado, echa tu carga sobre Él. Él prometió llevarla por ti. Mucha gente ya no aguanta, ¿por qué? Porque sigue llevando su carga, échala al Señor. ¿Cómo es echarla al Señor, hermana? A ver, usted explíqueme. ¿Cómo es echar la carga al Señor? ¿Qué tengo que hacer? Porque la carga significa tus problemas, tus necesidades, tus limitaciones, ¿no? Tus enfermedades. ¿Cómo es echar la carga al Señor? Viniendo a la casa del Señor todos los días y en oración decirle: Señor, este es mi problema, Señor. Yo he hecho lo que me toca hacer a mí, ya más allá no puedo. Y como no puedo, entrego esa carga a ti, Señor. Llévala por mí. Y el Señor hace su parte. Pero mucha gente viene con su carga, se va con su carga, porque no aprende a echar su carga al Señor. Jesús aquí, Él mismo habló, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús está hablando y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muchos cristianos nunca han echado la carga al Señor, y es por eso que viven frustrados, viven tristes, amargados, coléricos, estresados. Hay muchos cristianos que, hermanos, parecen peor que los mundanos. Los mundanos afuera viven contentos, alegres, una sonrisa de oreja a oreja. Los cristianos en la iglesia, hermano, ¿cómo lo veo cristianos? Agachados la cabeza, triste, preocupado. ¿Tú crees que a la gente de afuera le va a dar ganas de ir a la iglesia contigo, tú así con esa actitud? ¿Tú crees que te va a servir para estar así como ni de loco? Te van a decir. El cristiano tiene que estar, hermano, no alegre, gozoso, alegre, contento. La gente, y que tiene problemas, tiene un montón de deudas, le pasa esto, aquello, pero porque es feliz, porque siempre sonríe, porque siempre está ahí atento, alegre, porque Cristo vive en él, porque Dios está con él. La gente dirá: yo necesito a ese Dios que tiene ese loco. Yo voy a ir a su iglesia a ver qué está pasando, porque yo necesito. Pero hoy los cristianos no, hoy los cristianos: hermano, ¿cómo está? Ahí como, ahí que le lleva el diablo, a la justa. ¿Cómo está, hermano? Más o ¿te imaginas? Una vergüenza del cristiano, hermano. Qué triste. Yo no sé si son cristianos, deben ser, pero cristianos no lo son. Un cristiano, hermano, valiente, tenía los pantalones bien puestos, enfrentaba las situaciones. ¿Por qué? Porque sabía que su Dios estaba con él, que Dios nunca lo iba a abandonar. Los cristianos de la iglesia primitiva son distintos a los cristianos de este tiempo. Hoy a un cristiano le da una gripe y ya no va a la iglesia. Hoy cualquier cosa, hermano, ya no voy a ir. ¿Por qué? Es que el hermano me miró mal, es que el pastor no me saludó, es que esto, aquello. Triste, hermano, triste la condición de los cristianos. ¿Por qué no va? Es que no va nadie. ¿Por qué? Porque está vacío, yo con la silla. Qué triste. Por eso que siempre estarán en una silla. Yo le he predicado a las sillas, hermano. Yo hablaba a las sillas, nadie, 3 de la mañana en las iglesias, siempre, toda la mañana, 3 de la mañana iba a la iglesia y le predicaba a las sillas. ¿Por qué? Porque yo sé que Jesucristo estaba ahí. Yo sé que el Señor siempre va a estar acá. Esta es su casa. A ver, me dice: ¿por qué no va a la iglesia? No, es que mi casa llevaré. O sea, que las iglesias están por las puras. O sea, por las puras Dios formó su iglesia. La iglesia es para congregar todos los días. Hay gente, hermano, que congrega 3, 4 veces a la semana. El Hijo de Dios tiene que ir a la iglesia todos los días, a la casa de Dios, después de una larga tarea, de una larga afán, con problemas, tristeza, con dolores, con enfermedades. Al final de la noche uno va a la casa del Señor a decirle: Señor, gracias. He pasado esto, tú has permitido que pase esto, pero le doy gracias, Señor. Perdóname si fallé, si me airé, perdóname si pequé, perdóname si esto, aquello. Y el Señor te consuela. Pero mucha gente no va a la iglesia, no echa su carga al Señor. Por eso que vive como está, por eso que se debilita. A su nombre, a su nombre.
aplauso al Señor. Tan débiles también ustedes, no se me duerman, ¿no? Isaías 40, 29, 31 dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los videos de hoy, manito, ya no puedo, hermano, estoy gordo, estoy pesado. Hermano, cuando yo recién me convertí, cuando era el aniversario de alguna confraternidad, yo le decía al pastor, déme los oficios, yo voy a repartirlo. Tenga para el no, pastor, yo voy corriendo, me dijo, hermano, de iglesia en iglesia. Recorría tres pueblos, corriendo de iglesia en iglesia. Sudadito llegaba al parlamento, al culto, al terminar. ¿Cuántos repartiste? 22 iglesias de pastores repartidas. Así se trabaja, porque Él te da fuerza. Él dice: correrán y no se cansarán, volarán como las águilas, dice el Señor, porque el Señor es tu fuerza. Cuando yo me gozaba, campaña de libre, yo cargaba la silla, cargaba la banca, cargaba los parlantes, me iba, hermano, y no me cansaba. Y yo sudaba, hermano, ¿estás cansado? No, yo seguía para adelante. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me estaba mirando. La Biblia dice que el Señor nos está observando, Él te está mirando, y un día Él te pondrá en lo alto. ¿Acaso la Biblia no dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Entra en el gozo de tu Señor. Pero el video de hoy, hagamos campaña. Ya, ahí sí hay que hacer campaña. Ya, hermanito, vamos a hacer cadena de oración que ayuno. A ver, levanten la mano, ¿quién ayuna los lunes? Nadie. Martes, nadie. ¿Por qué quieren campaña? ¿Para qué quieren aire libre si no vas a ayudar, no vas a vigilar? A ver, hermanito, ¿quién va a cargar los equipos? A ver, hermano, ¿quién va a aportar para la luz? Nadie levanta la mano. Pero ¿quién quiere ir de paseo? Todo el mundo levanta la mano, ¿no? Así estamos en este tiempo. Cristianos que no la asustan, hermano. Cristianos que por cualquier cosa se desaniman, se cansan por cualquier cosa. Pero aquí dice la Biblia que le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. En el Salmo 92, versos del 10 al 15, Salmo 92, versos del 10 al 15 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Aprenda, mira, ¿usted conoce un búfalo? Mano Víctor, le vamos a regalar un búfalo. ¿Conoce el búfalo? ¿Hay aquí búfalo no? No conoce, no hay acá búfalo. ¿Conoce los toros? Los búfalos que hay en África parecen uno de esos toros. No son los originales. Usted ha visto los búfalos de África. Son tremendos animales. ¿Usted sabe cuánta carga, hermano, hace los búfalos? Y así dice el Señor: pero Él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez. Escuchen bien los que se quieren viejitos ya. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Hoy los hermanos ancianos ya no puedo. Yo le pregunto, ¿sabe a qué edad Dios llamó a Moisés? A los 80. Cuando Caleb conquistó la tierra, hermano, prometida, Caleb a los 80 años. Caleb le dijo a Josué: dame la tierra que me pertenece. A él le dijo: nosotros vamos a votar de esa tierra, porque esa nos pertenece. 80 años. Imagínense. ¿Por qué? Porque sus fuerzas venían del Señor. Ellos aprendieron a tener intimidad con Dios, y es el Dios del cielo y de la tierra que nos da las fuerzas. Hoy en este tiempo, hermano, nos hemos debilitado. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios. Yo le pregunto: ¿usted cree que Sansón fue al gimnasio? ¿Usted cree que Sansón alzaba pesas? No. Sansón era así como de repente que ser como hermano Víctor. Fue normal. Pero sus fuerzas no venían de sus músculos. Las fuerzas venían de Dios. ¿Lo entienden? Este versículo es interesante, ¿no?
aún dice ahí en la vejez, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos. ¿Por qué? Porque de Dios vienen las fuerzas. Así no diga que estoy débil, estoy cansado. Jeremías 31:25 dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Esa es la promesa de Dios. Él es el que te va a dar la satisfacción a tu alma cansada. En el Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ven? ¿Qué estaba diciendo el salmista? El salmista estaba diciendo que aunque su carne, hermano, se sentía débil, la roca de su corazón, hermano, estaba en el Señor. En 2 Corintios 12:9 dice la palabra. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me ayudaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué estaba diciéndole Dios al apóstol Pablo? Que se baste en su gracia, que nosotros dependemos de Dios. En otras palabras, mis hermanos, dice Dios: mi poder se perfecciona en tus debilidades. Tú eres débil, pero yo soy fuerte por ti. Aún en tus debilidades yo me fortaleceré, te haré fuerte, lo que le está diciendo el Señor. Dos versos más y termino. Romanos 8:26 dice, Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que es el Espíritu Santo también el que nos da la fuerza, hermano. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en el medio de las debilidades. Cuando nosotros decimos ya no podemos, el Espíritu Santo es tu mejor amigo y te dice: vamos, tú puedes, estás ahí. Siempre y cuando tú estés en comunión con Dios, pues orando, el Espíritu Santo dice: tú puedes, tú puedes. El Espíritu Santo te anima, te alienta. Pero hay gente que no conversa nunca con Dios. Romanos 15:1, y con esto termino, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cuando usted ve a alguien, a un hermano débil, no lo critique, no lo juzgue, no lo señale, porque mucha gente no señala, fácil de señalar. No, cuando usted ve a alguien débil, ore por él, ayude por él, ayúdelo a ser fuerte, así como usted, para que un día también él pueda ayudar a otras personas. Eso es lo que está diciendo este versículo. Nuestras fuerzas, hermanos, vienen de Dios. ¿Estás débil? Ve al Señor. Cada día a la casa del Señor, que el Señor te dará nuevas fuerzas. Solamente hemos visto la primera parte de este mensaje, los debilitados. La próxima clase vamos a ver sobre los angustiados, los que pasan angustia, y la otra, los que tienen poco ánimo. Ya en 3 capítulos vamos a ver esta enseñanza. Ojalá que los demás vengan aquel día. Pónganse en pie, vamos a glorificar al Señor. La hora avanzada nos ha ganado. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Adelante.